La leyenda habla de un monje, condenado a ser emparedado en vida, el cual realizó un trato a cambio de su vida, en el que se encargaría de elaborar un titánico manuscrito con todo el conocimiento existente en un solo día. Al caer la noche y ver que le resultaba imposible la labor, el demonio acudiría a él para hacer un trato. Esta es la historia y leyenda de la Biblia del Diablo. Esta es la historia de el Codex Gigas. Viajando al pasado, al siglo XIII en la República Checa, se encontraba un monasterio, en el cual se creó el manuscrito más grande de la época medieval, y a la vez que uno de los libros más enigmáticos de la historia. Habitado por monjes muy devotos y amantes del conocimiento, el monasterio de Podlaise ocultaba tras sus muros una leyenda siniestra. Se dice que uno de los monjes, reclusos del monasterio, cuyo nombre era Germán, en cierta ocasión sucumbió ante el pecado, y al darse cuenta de esto, sus superiores impusieron una condena sobre él. El monje sería emparedado vivo, y esa sería su tumba en vida. Quedaría enclaustrado en las sombras detrás de paredes en un aislamiento extremo hasta la muerte. Sin embargo, como una súplica por su vida, el monje propuso el siguiente trato. Crearía el libro más grande de la historia, en el que se recopilaría todo el conocimiento existente, y contendría textos sobre exorcismos, fórmulas mágicas, tratados médicos, historia, e incluso la Biblia completa. Y no solo eso, sino que lo terminaría en un solo día. Esas palabras sonaban como delirios para quienes lo escucharon, ya que esa tarea era imposible llevarse a cabo por un solo hombre, pero aún así, quizá por compasión o para prolongar su agonía, decidieron darle la oportunidad de llevar a cabo su locura. Germán fue llevado a su celda, y durante el día, se le llevó a ella el material necesario para que trabajara en el libro: pieles de más de 100 animales, tablas de madera, hojas de pergamino, y otros materiales más fueron necesarios para la elaboración del manuscrito. Motivado por sus ansias de vivir, inició su labor rápidamente, creyendo ingenuamente que sería capaz de lograrlo. Hasta que al caer la noche, fue golpeado por la realidad. No era posible que un único hombre pudiera lograr escribir siglos de conocimiento, y peor aún, en un solo día. Era obvio que sus palabras fueron solamente delirios de promesas sin sentido para tener la posibilidad de seguir viviendo, pero ya era muy tarde, nada podía hacer estando en esas condiciones. No le quedaba ninguna posibilidad, y él sabía que sería condenado. No se sabe si fue a consecuencia de una invocación de Germán, o fue por voluntad propia del diablo, pero esa misma noche, frente a él se apareció la figura del demonio, ofreciéndole un trato y una última oportunidad para salvar su vida. El demonio lo ayudaría y volvería posible terminar el libro esa misma noche. A cambio, quería que su imagen se inmortalizara en una de las páginas del libro, y cuando llegara el momento, el monje pagaría con su alma después de su muerte, pero esta no ocurriría tan prematuramente como pasaría si no era capaz de escribir el libro. Siendo su última esperanza, Germán aceptó el trato. A la mañana siguiente, el libro ya estaba terminado. Tenía una impresionante presencia física, con 90 centímetros de alto, 50 de ancho, y con un espesor de aproximadamente 20 centímetros. Era el manuscrito más grande que había visto Germán y el resto de los monjes del convento. Páginas hechas de pergamino, creado a partir de pieles de animales, con un tono marfil, suave pero con la resistencia necesaria para perdurar por siglos. Su peso de alrededor de 75 kilogramos, pudiendo ser levantado únicamente por al menos 2 personas, y teniendo aproximadamente 328 hojas. Con cada página elaborada al más mínimo detalle, escrito en una letra latina pregótica, y decoraciones en cada capítulo y ornamentadas, con márgenes rojos y azules, y pequeñas ilustraciones que adornaban los comienzos de los capítulos. El libro en general reflejaba el inmenso esfuerzo detrás de cada palabra y dibujo. Pero también contenía algo que llamaba bastante la atención.
Una ilustración que ocupaba una página entera del libro, sin ninguna decoración adicional. Esa ilustración era la imagen de un demonio, en una postura majestuosa y aterradora, con garras afiladas de color rojo, cuernos prominentes en la cabeza y un taparrabo. Imagen que provocaba cierta incomodidad. Seguido de esta imagen se encontraron con una serie de textos sobre exorcismos, escritos con meticulosa atención al detalle, que servían como una ventana a las prácticas espirituales, y añadían una aura sobrenatural al libro. Nadie entendía cómo Germán había sido capaz de lograr semejante hazaña. Y es en este punto donde termina la leyenda. Si bien no se puede afirmar que la leyenda es verdadera, las investigaciones recientes han arrojado que por su estilo y redacción, la obra fue, en efecto, creada por un solo hombre, hecho que resulta intrigante. Desde su nacimiento en el monasterio, ha sobrevivido de forma sorprendente a incendios, guerras y robos. Entre los que podemos incluir los siguientes. En el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años, el ejército sueco lo tomó como botín de guerra y fue trasladado a Estocolmo. En 1697, el Códex sobrevivió a un desastre que pudo haberlo reducido a cenizas, el incendio del Castillo Real de Estocolmo. Se dice que fue arrojado por una ventana para preservarlo. Tras el incendio, fue llevado a la Biblioteca Nacional de Suecia, en donde se encuentra hasta el día de hoy. Este manuscrito es un enigma, no solo por sus orígenes y la leyenda que envuelve su creación, sino por su increíble preservación a través de la historia. El Codex Gigas no es solo un libro, es un superviviente que ha pasado desde un monasterio hasta una vitrina en una biblioteca nacional.